39 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al señor ministro de Economía y Finanzas, economista Pablo Arosemena. Lo hemos invitado a un diálogo para evaluar cómo se encuentra la economía ecuatoriana, cómo cerramos este año, partiendo de una coyuntura, un hecho casi inédito durante los últimos tiempos, el que el Ecuador concluya positivamente un acuerdo con el FMI cuando no hemos sabido cumplir en el pasado, en la historia reciente. ¿Cómo cerramos este acuerdo con el FMI y cuándo se desembolsa los 700 millones últimos? Ministro, buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo muy cordial para ti, para toda la cabina y para todos los seguidores y radioescuchas de Radio Democracia. Decirte que la estrategia definida por el presidente de la República, Guillermo Lasso, una estrategia económica de orden fiscal y enfoque social, genera confianza de los mercados a nivel internacional. Tanto es así que por primera vez en décadas, como bien mencionas, el Ecuador logra culminar con éxito un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto siempre sería bueno, pero es aún más positivo en un entorno económico donde se está comenzando a hablar de que en el 2023 el mundo pudiera entrar en una potencial recesión global. Tener un acuerdo con el FMI no solamente implica ese último desembolso, que contestando la pregunta ya fue realizado la semana pasada, por un valor aproximado de los 700 millones de dólares, que era parte del programa financiero del 2022, sino tal vez lo más importante, Miguel, es que de cara a este próximo año, que es un año con desafíos a nivel global, nos deja muy bien posicionados en cuanto a tener una suerte de aval que evidencia que Ecuador es un país que tiene un programa económico y que tiene su capacidad para cumplir su propio programa económico, y que ese programa económico del orden fiscal y el enfoque social es reconocido a nivel internacional. ¿Y cuáles son las perspectivas con el FMI luego del cumplimiento de este acuerdo? Mira, la idea es seguir trabajando en equipo con los organismos multilaterales. Si eso implicaría en específico tener algún tipo de programa concreto, será algo que lo estaremos analizando en el primer trimestre del próximo año. Pero aquí lo importante es que el programa económico en su planeación financiera del 2023 ya está debidamente financiado sin tener que requerir a un financiamiento específico adicional a lo que ya tenemos planificado. Entonces, con total libertad y autonomía, el Ecuador analizará sus mejores alternativas, pero la idea siempre es trabajar muy cercanos a los organismos multilaterales, al Banco Mundial, al BID, a la CAF, al FLAR. Y el próximo año, también hablando de perspectivas definidas por los organismos multilaterales, justamente el FMI hace dos proyecciones que son muy relevantes para el Ecuador. La primera sobre crecimiento económico y la segunda sobre inflación. Con respecto a crecimiento económico, el FMI proyecta a Ecuador como parte del selecto grupo de países que en el 2023 van a estar creciendo por encima del promedio regional. Ecuador, de acuerdo al FMI, crecerá 2.7% el próximo año, cuando el promedio regional es 1.7%. Y con respecto a la inflación, el FMI proyecta que el Ecuador el próximo año tenga la inflación más baja de toda la región. Algo particularmente importante porque la inflación actualmente es el principal dolor de cabeza económico del mundo. ¿Y cuáles son las observaciones que nos ha hecho el FMI para que podamos cumplir ya como mutuo propio de la política económica y social del Ecuador? Mira, el programa económico tiene la particularidad de que trasciende gobiernos. En este caso se lo firma en un gobierno anterior, sin perjuicio de que se lo renegocia arrancando este gobierno, pero tiene esa particularidad de un manejo ordenado de las finanzas públicas, un enfoque en lo social con el gobierno de Guillermo Lasso, y además un componente de transparencia. Explicando rápidamente cada uno de estos tres elementos, el orden fiscal, el enfoque social y la transparencia. En el orden fiscal
yo te destacaría dos datos. Primero, la bajada del déficit fiscal. El déficit fiscal, como la gente conoce, simplemente es la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno. En un mundo ideal queremos tener más ingresos que gastos o al menos una situación de equilibrio. Pero producto de la despilfarra del pasado, Ecuador ha tenido como finanzas públicas más gastos que ingresos. Entonces, lo que se ha venido haciendo es bajando ese nivel de déficit fiscal. Hace un par de años era alrededor de 7 puntos del Producto Interno Bruto, lo que es lo mismo 7.500 millones de dólares, y lo hemos venido bajando hasta tener una proyección del próximo año de alrededor de 2.000, 2.200, 2.400 millones de dólares. Esa es la primera parte con respecto al orden fiscal. Algo más que puedo decir con respecto al orden fiscal es que no solamente hemos bajado el déficit, sino que también hemos bajado la relación deuda-Producto Interno Bruto, tanto a nivel porcentual, la relación de la deuda pública en relación al PIB, como a nivel de valores absolutos en dólares, venimos bajando la deuda pública, lo cual también habla bien de la capacidad que tiene el Ecuador para tener orden fiscal y para renegociar sus deudas. En este caso lo hicimos con la deuda china, que bajamos la tasa de interés, ampliamos los plazos, liberamos el petróleo que estaba atado y al estar liberado hoy se vende a precios de mercado y eso genera un beneficio de más de 1.400 millones de dólares en alivio fiscal. Entonces, eso en la parte de orden fiscal, primer elemento clave de cómo hemos logrado este acuerdo con el fondo. La segunda parte tiene que ver con el enfoque social y el dato es este: en el año 2020, Miguel y amigos, 3 de cada 10 familias en un estrato social vulnerable, familias más necesitadas del Ecuador, 3 de cada 10 recibían un bono social. Pandemia, aumenta la pobreza, ¿y qué decide hacer el programa económico liderado por el presidente? Cada 10 familias en situación de máxima necesidad, en un estrato social vulnerable, reciben un bono social para enfrentar la situación. En números absolutos, alrededor de 1 millón de personas en el 2019 recibían un bono social, en el 2022 1,5 millones de núcleos familiares, es decir, 500,000 adicional de personas reciben una transferencia monetaria mes a mes para enfrentar la situación. Y luego finalmente el tema de la transparencia. Lo que se hace también con el programa es transparentar las cifras. ¿Cuánto mismo es la deuda que tiene el Estado con la Seguridad Social? La contratación de auditorías externas de esa deuda del Estado con la Seguridad Social. En el presupuesto del 2023 se puede ver la contribución full del Estado a la Seguridad Social. El saldar deudas históricas. Nosotros este año, de hecho el día de ayer lo comunicamos, e hicimos una última transferencia de 100 millones adicionales del Estado a la Seguridad Social para completar 300 millones de dólares que desde el gobierno liderado por Guillermo Lasso se le paga a deudas que tenía el Estado con la Seguridad Social para pagarle a su vez a prestadores de salud. ¿Pero de cuándo era esa deuda? Del año 2011 en adelante, 10 años atrás, 10 años de indolencia y de corrupción. Y este gobierno viene a poner ese orden fiscal y enfoque social. Y por último, pues también en términos de transparencia, no dejar de decir que en el 2023 el Ecuador tendrá por primera vez la contratación de una auditoría externa para los estados financieros de Petroecuador. Algo muy importante y a la vez muy básico, pero que nunca antes nadie lo había hecho. Precisamente de este tema, tanto del Seguro Social cuanto la auditoría externa, señor ministro, ¿qué están pensando en el exterior cuando se presenta un tema grande como es el de la Seguridad Social? Y también quisiera consultarle el tema subsidios. Sí, con respecto a auditar valores que el Estado le debe a la Seguridad Social, que son deudas sociales históricas porque como te contaba, este año hemos pagado cosas que el gobierno le debía a la Seguridad Social de 10 años atrás, y en el caso de Petroecuador, que es una empresa pública, de hecho la empresa más grande del país, el hecho de que nunca antes haya tenido estados financieros auditados por una compañía externa, poco te marca la pauta de que venimos de las tinieblas y avanzamos en un camino de transparentar la información de una economía moderna y de una economía de sentido común, porque al final del día hacer auditorías externas de estados financieros de la empresa pública más grande del país es algo fundamental, pero tuvo que llegar Guillermo Lasso al poder para que esto pueda suceder. Ahora, con respecto al tema de subsidios, el valor que el país está destinando en el año 2022 a subsidiar
subsidiar el combustible principalmente al transporte, son alrededor de 4.000 millones de dólares. Esta cantidad, para verla en perspectiva, supera el presupuesto anual nacional de educación, salud o inclusive el de seguridad. Entonces, es claramente eso una barbaridad y hay que definir bien las prioridades. Y el gobierno tiene la intención de seguir avanzando en la focalización de subsidios, pero estas son cosas trascendentales, son cambios que el Ecuador no los ha hecho en 30 años y para poder hacerlos no solamente es una voluntad política, sino que tiene que tener un respaldo de la sociedad civil para poder sincerar esas cuentas y reasignar los recursos. En este caso, hemos dicho nosotros que así como es injusto que quien merece un subsidio no lo reciba, igualmente injusto es que quien no lo merece lo reciba, y eso es lo que ha estado pasando en el Ecuador con los subsidios durante muchísimos años. Si bien, como decía, señor ministro, no se necesita recursos para financiar el presupuesto inicialmente el 2023, estas relaciones con los multilaterales de FMI, Banco Mundial, BID, va a ser importante para seguir apuntalando programas especialmente sociales para el Ecuador. Definitivamente, y esto es uno de los elementos claves en el programa económico del presidente Guillermo Lasso. Es un orden fiscal con enfoque social. El sentido del orden fiscal, el sentido de arreglar las cuentas alocadas que nos dejaron en el pasado, al que no se quiere regresar. Ese sentido es el de ponerle recursos a lo social y para eso se requiere el apoyo multilateral. En términos sencillos, si hoy el Ecuador quisiera emitir bonos soberanos, tendría que colocar esa deuda pagando tasas de 15, 16, 17% o más. Los organismos multilaterales te prestan una tasa promedio del 2%. Entonces, está claro que hay que conseguir siempre las mejores condiciones en beneficio de los ecuatorianos y tasas más bajas y plazos más amplios siempre será mejor que lo contrario. Ahora, ese foco en lo social es lo que marca la diferencia en este programa económico, Miguel, porque en el pasado, digamos las cosas como son, cuando se tuvo gobiernos que aumentaron la inversión social, que ha sucedido en el Ecuador, lo hicieron, sí es verdad, pero ¿a costa de qué? De dejar al país endeudado. Deuda pública que hoy estamos pagando. Recordemos que la deuda pública total no es otra cosa que la sumatoria de los déficits fiscales de los últimos 15 años. Entonces, se invertía en lo social, pero despilfarrando y dejando al país endeudado. Luego hubieron otras estrategias de otras administraciones en otros gobiernos que intentaron bajar el déficit fiscal, pero sacrificando el frente social. Nosotros hemos combinado lo mejor de ambas estrategias. Está claro en el presupuesto cómo bajamos el déficit fiscal y aumentamos la inversión social para el próximo año en más de 15.200 millones de dólares. En los otros temas, con estos indicadores, ¿cómo ha estado la gestión presupuestaria, la ejecución este año 2022? ¿Cuáles son los reportes que tiene el ministro? Bueno, ya ahora cerrando el año, pues tienes presupuestos del gobierno central a tope en los niveles de ejecución, pero lo que ha llamado la atención este año y tal vez ha tenido poca discusión es la ejecución a nivel de gobiernos seccionales, juntas parroquiales, municipios, empresas públicas de GATS, prefecturas, que de enero a junio tuvieron una ejecución del 20% y agosto-septiembre, para el último mes que hay información disponible, tenían en promedio una ejecución que no llegaba al 60%. Entonces, ahí definitivamente hay problemas de la velocidad de la ejecución y de la calidad del gasto. Me refiero a los niveles de ejecución de los GATS y sobre eso el país debe trabajar el próximo año. Con respecto al gobierno central, pues ya para el mes de diciembre tienes unos presupuestos debidamente ejecutados. Históricamente en el Ecuador, de enero a junio, en cualquier gobierno se ejecuta 30%. El problema no es estar en el 30% de enero a junio, sería estar por debajo de eso. Y debo decir que carteras de Estado como el Midubi, que se decía que enero a junio estaba alrededor del 10%, lo cierto es que para el mes de julio o agosto ya estaban en prácticamente el 78-79%. Entonces, la respuesta a la pregunta es: hay que enfocarse en qué es lo que ha estado pasando en los GATS y cuáles son los problemas que tienen de ejecución para que no se repitan esos problemas a nivel de GATS el próximo año. Y luego también decirte que desde la banca pública, Miguel, este año, desde que Guillermo Lasso es presidente, hemos inyectado una cantidad de recursos sobre la base de la pirámide sin parangón. Son más de 1.800 millones de dólares inyectados a la base de la pirámide productiva, a la microeconomía,
desde CONAFIPS, que son recursos que entregamos a emprendedores a través de cooperativas, más de 500 millones de dólares. Desde el BEDE para obras de infraestructura para pequeños municipios y prefecturas, más de 500 millones de dólares. Estamos hablando de obras como el presidente de la República estuvo entregando 44 millones de dólares en Manta hace unas semanas para el sistema hidrosanitario más moderno del país. Personalmente estuve en la mancomunidad La Concordia, Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo Los Áchilas, entregando 14 millones de dólares desde el BEDE para el centro de faenamiento, el camal más moderno del Ecuador. Estuvimos en Balsara entregando 7 millones de dólares para que puedan tener agua potable en una primera fase. Y son cientos de millones de dólares, totalizan un poco más de 500 millones de dólares de recursos ya inyectados a la base de la pirámide productiva a nivel de territorios. Y por último, más de 500 millones de dólares entregados de Banecuador. De esos 500 millones, un poco más de 100 millones entregados a más de 56,000 emprendedores al 1% de interés hasta 30 años plazo en el famoso crédito de las oportunidades. Y la tasa de morosidad de ese crédito, Miguel, es de menos del 1%. Es decir, son recursos muy bien colocados que están ayudando a reactivar la microeconomía, y por eso este año las ventas, de acuerdo a la proyección del SRI, superarán los 220,000 millones de dólares, ajustado por inflación y por población. Tienes el mayor nivel de ventas de los últimos 5 años. A propósito de lo que dice el ministro Arosemena, calidad del gasto, que es fundamental en el uso de los recursos del Estado, ¿es posible mejorar los controles aun cuando se invoca siempre desde los organismos seccionales su autonomía? ¿Cómo lograr una mejor calidad del gasto de los recursos del Estado? Ese es un desafío permanente, y siendo concreto y justo, pienso que a todo nivel, no solamente a nivel de gobiernos seccionales, a nivel de gobierno central, y ese es el desafío permanente, el de comprender que los recursos públicos tienen que ser utilizados, no solamente son recursos sagrados, sino que con términos de eficiencia en cada centavo. Y definitivamente el desafío se presta a nivel de gobiernos autónomos descentralizados, donde el Ministerio de Economía y Finanzas, digamos, asigna recursos, pero no tenemos una capacidad de control porque justamente son organismos autónomos. Entonces ahí ya queda en el espacio de la Contraloría y en el espacio de la Asamblea para poder ejecutar una rendición de cuentas. Ahora, es importante decir que el 2023, si bien es un año, como decíamos hace un momento, donde se habla ya de una potencial recesión global, Ecuador tiene fundamentos de su economía bastante sólidos. Tener la inflación más baja de la región, proyectada para el próximo año, como lo indica el Fondo Monetario Internacional. Tener crecimiento económico de 2.7 por encima del promedio regional, que es 1.7, es positivo. Tener este año un crecimiento de las ventas que supera los 220,000 millones de dólares y supera el prepandemia, es decir, supera el año 2019 y anteriores, es muy positivo. La economía se divide en 20 sectores: comercio, industria, turismo, construcción, agricultura, etcétera. 19 de los 20 sectores están creciendo de acuerdo a la información reportada por el SRI. El índice de confianza empresarial, que mide la voluntad de los emprendedores y empresarios para invertir más, para vender más, para ser más rentables y para contratar más gente, actualmente está en el punto más alto de los últimos años. Entonces, tienes buenos síntomas de la economía, que no implica que ya estamos volando alto en el firmamento económico, pero sí definitivamente ya hemos comenzado a resurgir de las cenizas financieras que nos dejó el socialismo del siglo XXI. Entonces yo sí visualizo una economía que empieza a comportarse como el ave fénix y empieza a salir adelante. Falta muchísimo por recorrer, pero el norte está muy bien marcado y el norte es la reactivación. Ministro, una de las observaciones que hemos escuchado a propósito del presupuesto 2023 es que debiera haber mayor inversión. ¿Cómo ve usted la inversión para el próximo año? Mira, lo primero, la inversión pública, entiendo que te refieres en el presupuesto, desde el año 2015 comienza a desacelerarse. Y estos son datos públicos. La inversión pública se desacelera en el 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, más aún en el 2020, primera cosa. Segunda cosa, la inversión pública que tenemos proyectada para el próximo año es la más alta de los últimos 4 años. Tercera cosa,
Esa inversión pública significan 1.871 millones de dólares. Es decir, el valor no es cero, el valor está más cercano a los 2.000 millones de dólares. Y cuarto elemento, recordemos que tenemos una visión de un gobierno que proyecta crecimiento basado en reglas claras. Es decir, la inversión pública genera obra pública, pero la obra pública no solo se genera con inversión pública, sino también con inversión privada. Y ese es el catalizador, porque en el Ecuador 9 de cada 10 empleos no lo genera el sector público. No lo ha hecho antes, no lo hace ahora y no lo va a hacer mañana. Lo hace el sector privado. Y por eso es tan importante seguir trabajando con un gobierno que dé reglas claras y previsibilidad de esas reglas. A algunos les podrán gustar las reglas y los entusiasmarán, a otros no les gustará tanto, pero todos valoran que es un gobierno que te da reglas claras y no reglas raras. Tú puedes anticipar lo que va a suceder y no te cambian las reglas del juego cada sábado como sucedía antes. Si bien usted ha hablado de las bondades en el manejo de los recursos del Estado, del presupuesto del 2023, en buenas relaciones internacionales, apoyo de los multilaterales, ¿qué le preocupa a usted, ministro, del próximo año en la economía? Mira, a mí me interesa estar ocupado de la microeconomía, porque si nos ocupamos de la microeconomía, la macroeconomía se atiende sola. Queriendo decir con esto que la estrategia de inyectar recursos a la base de la pirámide de la microeconomía, lo que te comentaba hace un momento, los 1.800 millones de dólares, no que vamos a inyectar, que ya lo hicimos, esa estrategia funciona y tenemos que mantenerla. Así que yo más que preocupado, quiero estar ocupado con la microeconomía, porque de seguir trabajando en esas fibras de la base de la pirámide microproductiva en el Ecuador, la macroeconomía por añadidura va a estar bien. Hoy tenemos fundamentales económicos sólidos, tenemos una reserva internacional del Banco Central, la más alta de la historia del Ecuador, tenemos una inflación, como te comentaba, de las más bajas de la región y tenemos que seguir trabajando para generar más y mejores plazas de empleo. El indicador de empleo, tanto si lo vemos de forma interanual, el último dato de octubre de este año en relación a octubre del año pasado, afiliados a la Seguridad Social, más de 150.000 nuevas afiliaciones, o si quisiéramos ver el dato desde mayo del 21, cuando llega Lazo a la presidencia, hasta la fecha, más de 300.000 empleos adecuados creados, es positivo, pero sin duda ahí falta mucho por recorrer, pero claro, la gran llave que abre el candado laboral pasa por temas de legislación laboral y eso se trata o no se trata en la Asamblea. Entonces creo que es importante que el próximo año la Asamblea se ponga las pilas produciendo una legislación laboral moderna de acuerdo a los tiempos que vivimos y que permita que sea más fácil contratar. El Foro Económico Mundial en su índice de competitividad global dice que el Ecuador, por la rigidez laboral que sale de la Asamblea, tenemos uno de los países más difíciles para contratar de todo el mundo. De 190 países no estamos en el top 5, sino en el bottom 5, abajo, solamente al lado de países africanos, y esa es una realidad que se puede cambiar, pero la llave de ese candado la tiene la Asamblea. Ahora, si es que la Asamblea no acompaña con esas reformas tan fundamentales este 2022, no hubo cómo hacer la reforma laboral, ¿no cree que la política pudiera dañar a la economía? Sí, creo que de hecho eso es lo que ha estado pasando hasta ahora y eso es lo que debe de cambiar. Cuando te fijas en los niveles de riesgo país, por darte un ejemplo, no se corresponden con los fundamentos de la economía, microeconomía y macroeconomía ecuatoriana, que son sólidos, sino que responden a una incertidumbre política emanada principalmente desde la Asamblea. Entonces, esa es una realidad que tiene que cambiar. Y así como nos hemos unido como país, como un puño hace poco por la selección nacional, pues yo pienso que en el 2023 así debemos de estar todos unidos. Sociedad civil, sector empresarial, el sector público, los distintos poderes del Estado, al menos en torno a ciertos elementos fundamentales, una suerte de pacto social donde se diga, a ver, hay un problema de empleo, es un problema no coyuntural, es un problema estructural, crónico del país, y si bien no hay varitas mágicas, pero sí podemos aprender de las mejores prácticas de los países que han logrado ir resolviendo mejor este problema, y sin duda la Asamblea ahí requiere producir una legislación laboral que, como decimos, permita que sea más fácil contratar, siempre salvaguardando todos los derechos laborales habidos y por haber,
pero permitiendo a la vez tener una legislación moderna que sea más fácil contratar y que el emprendedor que en este momento nos está escuchando, que quiere contratar, lo pueda hacer, y que esa persona que en este momento está buscando empleo y que nos está escuchando, pues lo pueda lograr también. Ese es el desafío del país. Si estamos unidos, lo podemos lograr. Ministro, si bien no es tarea directa suya el tema de los acuerdos comerciales, sí de alguna manera incide. Quisiera consultarle, ante el anuncio del presidente Lasso, luego de una conversación con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, se ha cerrado con éxito el TLC entre Ecuador y Costa Rica. ¿Cómo ve los beneficios que nos va a proporcionar? Muy positivo. El libre comercio es una avenida al progreso en dos carriles. El país gana cuando se vende más, se exporta más, se genera más trabajo, aumenta el salario real, generas liquidez, divisas para el país, y el país también gana cuando se generan mejores importaciones, productos que vienen a complementar la oferta local, que generas encadenamientos productivos, bienes de capital, insumos de producción y también bienes de consumo que vienen a satisfacer necesidades de los consumidores y además a fortalecer el poder de compra, porque el libre comercio te permite poder adquirir bienes, servicios más baratos del exterior. Así que es una medida, es un logro muy positivo que va en la línea de las promesas de campaña que el presidente viene cumpliendo con mucha fuerza y vehemencia, y me refiero a más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. En el pipeline, digamos, en fila para siguientes acuerdos de libre comercio, el Ecuador tiene acuerdos de libre comercio con China, con Canadá, con Corea del Sur, sin perjuicio de otros países y regiones también muy importantes. Y se torna aún más importante para el Ecuador tener acuerdos de libre comercio, toda vez que venimos de épocas de las cavernas comerciales, de donde se buscaba poner salvaguardas, trabas, cupos, cuotas, cortapisas, y el Ecuador buscó aislarse del mundo durante años, y por eso nos perdimos el TLC hace mucho tiempo atrás, TLC con Estados Unidos me refiero, porque administraciones anteriores tenían una visión de, en vez de mirar al mundo, de mirarse el ombligo. Nosotros tenemos una economía que hoy pone más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador, y eso permite cerrar acuerdos de libre comercio con relativa celeridad. Este último acuerdo de libre comercio, por una gran gestión liderada por el presidente de la República y ejecutada en este caso por el MIPRO, ha permitido en cuestión de 6 meses más o menos poder llegar a concluir con éxito ese acuerdo de libre comercio, que en definitiva implica más oportunidades para los ecuatorianos. Usted cierra con optimismo el manejo de la economía ecuatoriana este 2022 y mira con mayor optimismo el 2023. Ecuador es un país resiliente. Cuando hemos tenido administraciones como las del socialismo del siglo XXI que le daban palo al ciudadano, Ecuador salió adelante. Hoy tenemos al frente oportunidades para crecer, para hacer nuevos encadenamientos productivos a través de estos acuerdos de libre comercio, para tener una moneda dura que no se devalúa y que no es afectada por la inflación como está pasando en otras partes del mundo, y una economía que tiene orden fiscal, enfoque social, y que estamos trabajando duro para la reactivación de la microeconomía nacional. Así que le deseo a todos, pues, no solamente unas felices fiestas, sino un próspero 2023 en compañía de lo más importante que cualquier ser humano tiene, que es su familia y los suyos. Muchas gracias. La revista de Opinión Democracia agradece la atención al señor ministro de Economía y Finanzas, Pablo Rosemena, temas de interés en la economía ecuatoriana al cierre de este año. Muy amable, ministro. Gracias. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores, muchas gracias de la revista de Opinión Democracia. Volveremos mañana y les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Espacio informativo. La lucha contra un enemigo común como es el narcotráfico